Padre, te damos el honor y te damos la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que hemos titulado Sembrando a Dios, creciendo con raíces. Y hoy vamos a tener una pequeña introducción a la serie, así que creemos que Dios nos va a hablar y nos va a bendecir. Amén. ¿Quién ha estado recibiendo de Dios todo este tiempo? Amén. Quiero que eso está activado ahí. Quiero que repitas después de mí. Repite después de mí. Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Una vez más, Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Amén. Mira a la persona que está a tu lado y díselo. Cristo no es débil en ti, es poderoso en ti. Aleluya. Amén. ¿Lo creen? Así que vamos a comenzar la serie titulada, ¿se escucha bien? Creciendo con raíces. El que trabajó el equipo me explicó por qué yo lo escucho como lo escucho. Pero está bien. Es que como estás parado aquí, pues tú lo escuchas más duro que todo el mundo. Y yo escucho bien duro el equipo. Y vamos a hablar hoy sobre, para crecer con raíces, el primer paso que yo necesito es sembrar la palabra. Amén. No podemos esperar que la palabra de Dios crezca en nosotros si no la sembramos. Nada va a crecer en ti si tú no lo siembras. Y esto tenemos que tenerlo fuerte en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que ser sembrada en nuestra vida para que ella comience a echar raíces. Y quiero que vayas conmigo al libro de Marcos, al capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 2. Marcos, capítulo 4, desde el verso 2. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Marcos, capítulo 4, verso 2. Voy a apagarla aquí. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, y les enseñaba por parábola. ¿Qué les enseñaba por parábola? Dice ahí, muchas cosas. Y le decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador. ¿Qué hizo el sembrador? Salió a sembrar. ¿Qué hacía el sembrador? Sembrar. ¿Cuál es el primer paso? Sembrar. Y aunque parezca, pero pastor, lo que estás hablando es tan sencillo, te sorprendería de toda la gente que quiere que la palabra de Dios produzca en ellos sin sembrarla. Voy a volver a repetir eso. Tú te sorprenderías en saber que hay mucha gente que quiere que la palabra de Dios prospere en ellos, pero no han sembrado la palabra de Dios en su vida. La gente necesita sanidad, pero no ha sembrado la palabra de sanidad en su vida. Y la palabra de Dios es una semilla. Hay que sembrarla en nuestro interior para que esa palabra produzca en nosotros. El sembrador no le demanda nada a la tierra sin sembrar en ella. Amén. Y a veces nosotros hacemos eso. Estamos esperando cosas de parte de Dios que tú no has sembrado en tu interior. Y la palabra de Dios, para que produzca en nosotros, tiene que ser sembrada en ti. Si esta palabra no es sembrada en tu vida, tú no verás fruto de ellas. Tú no verás manifestación de la palabra de Dios si solo eres un oidor. Tienes que darle lugar a la palabra de Dios para que la palabra de Dios produzca en ti. ¿Me estoy haciendo explicar? Esto es tan sencillo pero tan complicado para mucha gente. Porque la gente no tiene la actitud
o el carácter para pasar tiempo en la palabra, para que la palabra produzca en ellos. La gente está involucrada en todo excepto en la palabra. Sus días están completamente repletos y no hay tiempo para meditar en la palabra. No hay tiempo para escudriñar la palabra. Y entonces queremos que la palabra produzca, pero sin depositarlas en nosotros. Es una locura. Es una locura esperar que una semilla produzca sin sembrarla. Es una locura. Mi papá tiene una nevera que mi hermana le regaló, esas neveras pequeñas. ¿Saben de las neveras, verdad? ¿De qué? De oficina, son pequeñas. Y mi esposa llevó a casa una semilla de calabaza. Están en un vasito pequeño. Y hoy antier yo estaba como que botando cosas que él no se diera cuenta porque tiene allí periódico del 2021. Y yo estoy sacando y yo veo la semilla. Y yo, ¿y para qué tiene esto aquí encima de la nevera? Y yo, ¿para qué él tiene esto aquí? No va a producir ahí. Aunque la semilla tiene todo en potencial, no está en un lugar para que ella produzca. La palabra de Dios tiene todo el potencial de Dios. Pero tú no la has sembrado en el lugar donde tiene que ser sembrada. Quizás la has abierto en tu mesita de noche, pero eso no produce así. La palabra de Dios no espanta espíritu solo porque está abierta en la mesita de noche. Esta palabra tiene que depositarse en el corazón del hombre. El lugar donde el sembrador siembra la palabra es tu corazón. Yo quiero que vayas al libro de Santiago, una lectura que no tengo aquí. A ver cómo la logro encontrar. Santiago capítulo 1. Gracias, Espíritu Santo. Te digo ahora dónde está. Gracias, Señor. ¿Estás en Santiago capítulo 1? Es que yo no veo bien. Donde habla donde ser hacedores de la palabra. Después de Hebreo, Santiago. También yo lo encontré. Lo que no veo son los versículos. Se me fue. No, ven acá, ayúdame aquí. Aquí. No, léelo. Disculpen, es que tengo una condición en los ojos y hoy no estoy viendo bien. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Sí, que leí. Santiago 1:16. Por esto, déjame quitar esto porque pusiste algo aquí. Por estos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué verso es ese? El 21. Santiago 1:21, es lo que quiero leerle. Sigue leyendo.
Ok, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Que hay que recibir. Dice que yo tengo que recibir la palabra implantada en mi vida. Que la palabra tiene el poder para salvar mi alma. Pero que yo tengo que hacer, recibir la palabra implantada en mí. ¿Sabe? Yo tengo que sembrar en mí la palabra de Dios para que la palabra de Dios produzca en mi vida. Esto es así de sencillo. Así que si tú quieres crecer en la palabra de Dios, tienes que ¿qué? Sembrar la palabra de Dios en ti. No puedes hacerlo de otra manera. Tienes que permitirle a Dios que la palabra de Dios se siembre en nosotros. Darle un lugar a la palabra en tu vida. Porque de lo contrario vas a estar orando y pidiéndole a Dios por cosas que tú ni tan siquiera tienes dentro de ti. Y esto es importante para nosotros. Porque la palabra de Dios es la que produce cambios. La palabra de Dios es la que medicina nuestro cuerpo. La palabra de Dios es la que nos prospera. La palabra de Dios, ahí encontramos la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Y si yo quiero crecer de acuerdo a toda la buena voluntad de Dios, entonces yo tengo que sembrar esa palabra en mi corazón. No puedo demandarle a la tierra si no pongo una semilla en ella. No puedes hacer eso. Estás, Señor, porque tú no me sanas. Señor, porque tú no haces esto. Señor, porque no veo tu bendición. Señor, porque no veo tu prosperidad. Y Dios te dice, pon mi palabra en ti. Las respuestas a tus quejas es Dios diciéndote, pon mi palabra en ti. Si tú pones la palabra, mira, yo voy a contarte algo que me ocurrió. Yo me gustan las quenepas. Y estoy en mi casa chupando quenepas, sentado en la parte de atrás de mi casa en las escaleras. Y estoy chupando quenepas y estoy tirando las pepas. ¡Fua! Y a ver cuál de ellas llega más lejos. ¡Fua! Y chupando quenepas y tirando pepas. Cuando pasa el tiempo, me estoy adelantando a algo que le quiero hablar, pero cuando pasa el tiempo, me doy cuenta que en mi patio están creciendo un montón de palos de quenepa. Y yo no puedo decir, ¿quién sembró esto aquí? Porque yo sé que fui yo. La tierra produjo lo que yo le di para que produciera. Yo tiré la semilla y la tierra la produjo. Amén. Si tú pones la palabra de Dios en ti, créeme que ella va a producir en ti. Necesitas entender esto. Si tú pones la palabra de Dios en tu vida, esa palabra va a producir en ti. Y se acabó. Tú tendrías que renunciar a la palabra de Dios para no ver el fruto de ella. Si yo no quería ver las semillas crecer en mi patio, yo tenía que sacar las semillas de la tierra. Tienes que renunciar a la palabra de Dios para que la palabra de Dios no produzca en ti. Y tenemos creyentes que están renunciando a lo que Dios ha dicho y aceptando otra voz que no es la de Dios. Y tienen un fruto completamente distinto al de Dios porque desechaste la voz de Dios y aceptaste otra. Una de las cosas que yo hablo en mi nuevo libro es que si en nuestra vida está produciendo una palabra corrupta y estamos viendo ese fruto, necesitan comprender que esa palabra corrupta nos la dio Satanás, que esa palabra que nos dio Satanás yo la recibí.
Esa palabra que me dio Satanás que yo recibí, yo velé para que ella se cumpliera. Yo la cuidé para que ella se cumpliera. Y el resultado de esa palabra fue la muerte. Eva escuchó a Satanás. La palabra se sembró en Eva. Y el resultado de esa palabra fue la muerte. Fue la muerte. Y nosotros necesitamos comprender estas cosas. La palabra de Dios debe de sembrarte. Tú no solo debes de pararte, orar por una cosecha. Hubo un hombre que se dedicaba a la siembra. Él sembraba algodón. Se dedicaba a la siembra y decidió olvidar su finca. Decidió olvidar su finca y se fue a misionar. Llega de misión 2 semanas antes. Escucha esto. Llega de misión 2 semanas antes de la cosecha. Así que 2 semanas antes de que se sembrara la semilla, ¿verdad? La semilla tenía que sembrarse quizás 3 meses anteriores, y 2 semanas antes de que la semilla comenzara a producir, él viene de misión, hace un préstamo, compra semilla y riega la tierra. La echa y pegó a orar: Señor, yo estaba trabajando para ti, así que tú cuidas mis cosas. Yo sé que estoy tarde para sembrar, pero yo no sembré a tiempo porque yo estaba misionando, yo estaba trabajando para ti y esta semilla va a producir. Llegaron las 12 semanas que le faltaban y ¿sabes qué ocurrió? Nada. Él se fue a quejar con un pastor amigo y el pastor amigo le dijo: hay que tener poco cerebro para hacer lo que tú hiciste. Esto es una ley. La semilla tiene su tiempo. Tú no debes imaginarte que porque solo estabas misionando, Dios iba a acelerar el proceso de la semilla. Eso está contra la ley. Y nosotros queremos que Dios haga cosas que no hemos sembrado. Entonces tenemos una interacción con la palabra de miércoles y domingo y queremos ver un fruto bien rápido. Y Dios dice: pero si solo tienes una interacción con mi palabra de 2 días, y ni tan siquiera 2 días estamos aquí. ¿Cuánto tiempo estamos aquí en el culto? Y estamos esperando un fruto que ni tan siquiera nos hemos preparado para ellos. ¿Estás aquí conmigo? Ve conmigo al libro de Marcos, el capítulo 4, verso 26. Marcos 4, verso 26. ¿Qué pasó? Amén. Sí. Marcos 4, verso 26. ¿Llegaron? ¿Sí o no? Están bien callados. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Decía además: así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llena la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El reino de Dios va a producir en ti a la medida que lo siembres en ti. Una vez más, el reino de Dios va a producir en ti a la medida que lo siembres en ti. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y luego la manifestación de Él vendrá. Eso es lo que Él está diciendo. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, encárgate de poner el reino en ti, y lo demás es la manifestación del mismo. Necesitamos comprender estos principios. Si yo quiero ver el reino de Dios en mi vida, yo tengo que sembrarlo en mí. Esto es con todo lo de Dios. Tiene que sembrar la palabra y dejar que ella produzca en ti. No puedes tomar la palabra hoy, luego sacarla y esperar que ella produzca. El agricultor no hace eso. El agricultor siembra la palabra y duerme y se levanta, dice la palabra. Y sin que él sepa cómo, sin que él sepa cómo, la tierra produce. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios en tu vida. Tú siembras la palabra de Dios en ti, duermes y te levantas, y sin tú saber cómo, la sanidad vino, la paz se produce. Sin saber cómo, yo dejé de hablar malo. Ahí está mi hermana. Siéntate a hablar con mi hermana y pregúntale cómo era mi hablar antes. Sin saber cómo. Cuando yo le di mi vida a Jesús, la gente decía, pero ¿por qué Dios te buscó a ti? Si de los tres, hablando del grupo con que yo cantaba, si de los tres tú eras el peor. Y yo digo, pues será por eso, Dios me cogió pena, por eso. Por eso será. Era el más violento, era el que todos los días peleaba en la escuela. Ahí está mi hermana, todos los días un bochinche nuevo en la escuela. Yo no le soportaba, yo no le dejaba pasar nada a nadie y venir a Cristo. Y este lenguaje de amor y pon la otra mejilla, para mí fue todo un problema. Pero la palabra de Dios se sembró en mí. Y si yo saber cómo, ella produjo. Y lo mismo va a suceder en ti. La palabra de Dios tendrá el mismo resultado para ti, como el resultado que tuvo para Jesús, como el resultado que tuvo para los apóstoles y como el resultado que tiene para cualquiera que la atiende. Amén. Ven acá, Yomara, vamos a leer un verso bíblico y una vez más disculpen, ¿verdad, mis ojos? Busca Colosenses. Es que como no leo los versículos. Capítulo 1. Busquen Colosenses capítulo 1. Sí. Y lee, pégale hasta que yo te diga, ahí está. Lee, sí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Por favor, escuchen lo que Pablo comienza a decir. Siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora escuchen lo que hace esa palabra verdadera. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo,
¿Qué llegó a los colosenses? La palabra verdadera del evangelio. Sigue leyendo. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Espérate, la palabra verdadera del evangelio llegó a los colosenses como en todo el mundo. ¿Y lleva qué? ¿Y qué más sigue diciendo? Y crece. Sigue leyendo. Y lleva fruto y crece también en vosotros. Y crece en vosotros, ajá. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Se acabó? Déjalo ahí. La palabra verdadera del evangelio llegó a los colosenses, o llegó a Colosa. Y dice, llegó a ustedes como llegó a ¿dónde? A todo el mundo. ¿Y qué hizo? Llevó fruto y crece. Pero ¿cómo esa palabra da fruto y crece entre los hermanos? Cuando se recibe. ¿Por qué pudo dar fruto en Colosa? ¿Por qué pudo dar fruto en todo el mundo? Porque se le recibió. Y si tú la recibes, ¿qué va a hacer la palabra de Dios en ti? Dar fruto. Hello. Tú tendrás el fruto de la palabra si la recibes. Si tú tomas la palabra de Dios y la pones, la implantas en tu alma, en tu mente. Tu alma que está compuesta de mente, emociones y voluntad. 3 cosas componen tu alma: mente, emociones y voluntad. Y si tú implantas la palabra de Dios en tu alma, ella va a manifestar su fruto. Ella va a comenzar a crecer y va a comenzar a producir en ti. Tú te acostarás y dormirás y sin saber cómo verás el fruto. Tu único trabajo es sembrarla. Ay, Jesús. Es que servirle al Señor es tan difícil. No, solo tienes que sembrar la palabra. Y sin tú saber cómo funciona, ella va a producir. No es complicado ser creyente. El problema es que no queremos darle nuestro tiempo a la palabra de Dios. Hello. Estoy siendo entendido yo hoy. La palabra de Dios va a llevar su fruto en aquellos que lo reciben. Leímos Colosenses, pero estábamos leyendo Marcos, ¿verdad? Capítulo 4, verso 26. Y allí estábamos hablando de que la palabra crece y produce. Ahora, dice que la palabra de lo suyo lleva su fruto. Amén. De lo suyo lleva su fruto. Esa palabra de lo suyo viene de una palabra griega que significa automatos. A-U-T-O-M-A-T-O-S. Automatos. Y su significado es automático. Y ahí tenemos nuestra definición o nuestra palabra automático. La palabra de Dios tú la siembras y de manera automática produce su fruto. ¿Sabes? No depende de ti, depende de ella misma. El único terreno, y no vamos a hablar de esa lectura hoy porque yo quiero explicar bien esos 4 terrenos. El único suelo donde Satanás pudo robarse la palabra directamente fue en aquel que no la entendió. Esa palabra no entró en tierra. Y directamente de una el enemigo pudo robársela. Satanás tuvo una interacción directa con la palabra inmediatamente.
Pero si tú permites que la palabra de Dios produzca en ti, Él no te la puede robar. Él no te puede robar lo que tú comprendes de parte de Dios. Él le logró robar la palabra a Eva porque Eva ni conocía lo que Dios dijo. No tenía claro en ella lo que Dios habló. Satanás puede traer enfermedad en ti y hablarte de muerte y de destrucción porque tú no comprendes lo que Dios habló. Porque esa palabra no echó raíces en ti. Ay, yo escuché al pastor Luis Omar que dijo que en un lado de la Biblia dice que soy sano por las llagas, en un lado. Y así no funciona. Ella tiene que tener lugar en mí. Tiene que tener un lugar en mi vida. Aleluya. Sí. Esto es tan sencillo. El problema es que estamos más a la luz del mundo que a la luz de la palabra. Estamos más a la luz de la televisión, de nuestro trabajo, de todo lo que nos rodea, que a la luz de la palabra. ¿Cómo vas con el libro de Romanos? ¿Estás leyendo Romanos? ¿Estás tomando nota? ¿Estás ahí metido en la asignación que dimos el domingo? ¿Pusiste en la libreta cuál es la obra de la gracia de Dios para ti en Cristo? ¿Estás escribiendo eso? ¿Estás buscando los versos bíblicos para apoyar eso? ¿Quieres llegar a ser lo que Dios dijo de ti? Pon tus ojos en la palabra. De lo suyo, automático, espontáneo. Espontáneamente. No necesita que nadie la fuerce. No necesita que nadie le dé maniguete y le diga, mira, produce. No, ella espontáneamente, automáticamente lo hace. Una vez más, tú tendrías que renunciar a la palabra para que ella no produzca en ti. ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? El evangelio de la verdad llegó a ustedes y produjo fruto en ustedes como lo produjo en todo el mundo. Tú tendrías que renunciar a la palabra para que ella no produzca en ti. Ahora pregúntate, ¿estás renunciando a la palabra? ¿O estás tomando la palabra para ti? Aleluya. La tierra produce de lo que se le dio automáticamente o espontáneamente. Si quieres el fruto de la palabra, tendrás que recibir la palabra. No solo debes de visitar la palabra, debes de recibir la palabra para que ella produzca de lo suyo. ¿Cuál será el fruto de la palabra? ¿Cuál será el fruto de la palabra? El que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Dice la Escritura, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué cosecha? Dice la Escritura, vida y paz. ¿Cuál será el fruto de la palabra? Si tú coges la palabra y comienzas a pensar en ella, a meditar en ella, a hablar la palabra, a meterla en tus ojos, ponerla en tus oídos, y comienzas a leer Isaías 53, por cuya herida yo he sido curado. Por cuya herida yo he sido curado. ¿Cuál será ese fruto? Sanidad. Necesitas entenderlo. La palabra va a producir de lo suyo. Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo o no? Dale un aplauso a Jesús, aleluya.
estoy aburriendo hoy. Están calladitos ahí. Otra cosa que quiero hablarle. Disculpen. Es interesante para mí, por ejemplo, ¿cuántos estudiamos aquí? ¿Cuántos cogieron inglés? Yo pasé inglés. Y lo pasé porque me copié. ¿Sabes? Lo único que yo hice mío fue poner que mi nombre era Luis Omar Rojas Dávila y la fecha en donde estaban. Eso fue lo único que yo hice mío. Lo demás fue mirando el del vecino. Tú me preguntas algo de inglés a mí, no sé. Ahora, Dios no cogió un sistema escolar para hablar de su palabra. Yo no puedo mirar la libreta de Naya. Tú no puedes mirar mi libreta. Lo que tú siembres, eso vas a producir. Esto no lo puedes violar. ¿Sabes? No es como que estoy todo el día, esos estudiantes que tú veías que no entraban y cortaban clases, pero el día del examen sacaban A. Que se embotellaban todo. Tú no puedes venir y pum, te lo embotellaste y vaciarlo. No, esto tiene que producir. Tú no puedes violar este principio. La palabra debe de producir en ti. Amén. Tú debes de tomarla y ponerla en ti. Ay, bueno, es que mi pastor sabe, pero yo tengo mis frutos. Tú no puedes mirar mi libreta. Y no sé si me estás entendiendo lo que quiero decirte. Aquí tú tienes que sembrar la palabra y esto tú no lo puedes violentar. Si tú vas a mi casa, tú sabes lo que hay en mi patio por el fruto que está. Hay un montón de hierbas malas, hay unas matas de guineo, unas matas de plátano, hay un palo que está creciendo de corazón y hay otro palo que está creciendo de tamarindo redondo. Esas cosas se sembraron ahí. Tú no me debes de preguntar si yo las sembré. Alguien sembró eso ahí. Esto es inviolable. Pues lo que está produciendo en tu vida fue aquello que tú le diste tiempo. Fue aquello que tú le diste tu mente. Hermano mal, es que yo no tengo tiempo para pensar en la palabra. ¿Y cómo tienes tiempo para pensar en los problemas? Es lo mismo, eso es meditar. Estás cocinando y pensando en los problemas. En vez de pensar en los problemas, medita la palabra de Dios. Su palabra dice que Él es mi paz. Y estás ahí haciendo un revoltillo. Su palabra dice que Él es mi paz, que Él es mi gozo, que tengo que pensar en todo lo que es puro y ahí batiendo los huevos, en todo lo que es honesto. Pon la palabra en ti. Es tan fácil. Pero le damos nuestro cerebro a los problemas. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la alquía? ¿Cómo voy a sacar los chavos para irme de vacaciones? Oh, ¿cómo voy a hacer tal cosa? No, pon la palabra de Dios en tu interior. Mira, a mí yo estaba viendo perfecto, yo estaba viendo casi 20/20 y el jueves o el viernes me sangraron los ojos. Y yo dije, ay, bendito Dios. Y lo primero que yo dije, ¿cómo voy a predicar? Y pensé decirle a Naya o a Yomara, alguien va a tener que predicar por mí lo que el médico me atiende. Y de momento dije, ¿qué yo voy a hacer? Voy a predicar yo. Y voy a empezar la nueva serie yo. Y yo no solo predico aquí, predico en la tarde en la otra iglesia. Y voy a ir allá a predicar, no voy a cancelar. Porque Dios me llamó a esto. Y si no puedo ver la tablet, no importa. Yo tengo la palabra de Dios dentro de mí. Nosotros tenemos que poner esto en nuestro interior. Esto debe de ser importante. La razón por la cual yo salí de un montón de cosas en mi vida fue porque me estaban robando el tiempo. Yo vendí mi esmo, no porque quería, lo vendí porque me estaba robando el tiempo.
Y yo dije, olvídate. Para estar jugando pelota y matando gente con Call of Duty, lo voy a vender y le voy a dar mi tiempo a la palabra de Dios. No lo vendí con gozo. Me escribió un muchacho y era de yo no sé dónde, de Quebradilla, y yo dije, este está loco, yo soy de Tuabaja. Y él me dijo, podemos encontrarnos en Crimpicrín de Dorado. Y este va a bajar de Quebradilla al garete, dije yo que está. Yo, pues dale. No, pues llegó su mamá, uniformada, policía. Y su mamá trabajaba en Atorrey, aunque vivía en Quebradilla. Y yo, hombre. Y se bajó esa mujer grande, uniformada, y yo no sabía si. Yo le dije, mira, es legal. Es de verdad. Aleluya. Pero salí de él, no tenía todo el gozo del mundo, pero yo decía, si yo sigo con esto en mi casa y ahí está mi esposa, esto va a seguir robándome el tiempo. Y yo tuve que tomar una decisión, mi querido hermano, para que la palabra de Dios produciera en mi vida. Yo no podía hacer trampa, no podía sentarme un domingo antes, el sábado, predico domingo, el sábado voy a leer la palabra para predicar el domingo. Esto no funciona así. Esto tú tienes que tener interacción con la palabra, dejar que la palabra produzca en ti. A la gente que le encantan los procesos, este es el proceso de Dios. Tú siembras la palabra y primero la hoja, luego la espiga, luego el grano, y luego que permitir que el grano llegue a la espiga y luego se le mete la hoz. Eso es importante que lo comprendamos. Es importante que le demos lugar a la palabra de Dios. No podrás burlar el proceso. Todo lo que el hombre cosechara, eso segará. Yo sé si tienes tiempo con la palabra de Dios, por lo que hablas. Yo sé que mi hermana pasa tiempo, está todo el tiempo escribiéndome, y esto, y aquello. Y el profeta cayó en depresión y se quería morir. Yo sé que está teniendo interacción con la palabra. Nosotros necesitamos tener tiempo con la escritura. Intencional. ¿Han escuchado esa palabra? Intencional. Pasar tiempo con la palabra de Dios y permitir que esa palabra sea sembrada en mi vida. Invitar al Espíritu Santo al tiempo de estudio. El Espíritu Santo es nuestro maestro, pero nosotros estamos cortando clase. Él está en el salón de clase esperando y es de esos maestros que se va detrás de nosotros. ¿Por qué tú no has entrado? Es hora de estudiar. Y lo ignoramos. ¿Nunca tuviste un maestro así? Roja, ¿qué tú haces en la rampa si tú tienes que estar en el salón de inglés? Porque si yo no entiendo eso. Y esa maestra no habla español desde que entro, mi sifón, desde que entro está hablando mi inglés. No entiendo, ¿para qué voy para allá? Para la clase. Pues me copio. Yo me copié y pasé. Y estoy seguro que ella lo sabía. Ella decía, para volver a atender, ponle ahí la C. ¿Qué pasó? ¿Me estás entendiendo aquí? No tendrás nada de la palabra si no la siembras en ti. Mateo 13, verso 31. Aleluya. Amén. Mateo 13, verso 31. Mira lo que dice. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen los aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña, pero cuando se siembra, produce.
Es la más pequeña. ¿Lo leíste? Pero cuando tú siembras la palabra, esa palabra, ¿qué hace? Se vuelve, vamos a volver a la escritura. Se vuelve, pero más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. O sea, cuando tú la siembras, porque para crecer tiene que ser sembrada, se vuelve mayor que las hortalizas. ¿Y qué más hace? Se hace un árbol. Ella crece a tal nivel que se hace un árbol. Y esto no es un proceso de hoy para hoy. Yo hablo de esto en mi nuevo libro, no es de hoy para hoy. La palabra de Dios tiene un proceso de crecimiento en ti. Tú tienes que permitir que ella crezca en tu vida y regar la palabra de Dios. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, o al revés, no recuerdo bien, pero esa palabra hay que plantarla y hay que regarla. Y regar la palabra de Dios es meditarla, pensar en ella. Ya que la tomé, esta palabra que yo tengo en mi interior, yo estoy meditándola, la estoy pensando, la estoy analizando, la escribo, la pongo en los lugares donde pueda verla. La orden de Dios para el pueblo de Israel era ponla en los tinteles, ponla en cuanto lugar haya. Habla la palabra, tómala para tu vida. Cuando tú siembras esa palabra, ella te va a producir no solo para ti, sino para los demás. Ella se vuelve un árbol que las aves del cielo vienen a anidar. Tú serás refugio para otros. Porque tienes lo que ellos necesitan. Y podrás enseñarle el proceso a la gente. Una cosa es que todo el tiempo estamos comiendo del fruto de otro a yo producir fruto. Mi pastor ora por mí. En la iglesia allí está Nilda. Nilda nos da una enseñanza. Antier le estaba hablando con Pastor Enrique y yo dije, muchacho, Nilda está parado allí a hablar. Y ha cogido a Natanael y a Jesús. Y eso lo unió con Jacob y la escalera. En mi vida había visto yo eso. Yo me quedé como, si es verdad, si se lo dice, verán los ángeles de Dios subir sobre el Hijo del Hombre. Y ella empató eso con la escalera. Yo decía, en mi vida. Y está bueno comer de ese fruto. Pero yo tengo que producir el mío. Yo tengo que producir el mío. Las aves del cielo vienen a anidar. Porque la palabra produce en ti. Amén. Ve conmigo a Josué 1. Josué capítulo 1, verso 8. Amén. Verso 8. Yo me puse a limpiar unos abanicos en casa y me fumé todo el polvorín. No, yo lo leo aquí. Amén. Mira lo que dice la palabra. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, que escrito, para que entonces, ¿qué dice ahí?
haga prosperar tu camino. ¿Y qué más dice? Y todo te saldrá. Disculpen, en verdad, hoy tengo los ojos y la garganta mala. Quiero darte la definición de meditar. La definición de meditar es Haga, algo así, Haga, J-A-G-A, Haga. Y su definición es murmurar en placer o en ira, meditar, gemir, hablar, imaginar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir y susurrar. Una vez más, es murmurar en placer o en ira, meditar, gemir, hablar, imaginar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir y susurrar. Yo no sé si alguna vez has pensado que quejarte es meditar. Mira aquello y lo otro, bla, 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 bla. Y estás quejándote y estás meditando. ¿Lo sabías? Pues vamos a hacer lo contrario, pero con la palabra. Medita en la palabra de Dios. Siémbrala. Esto que has oído hoy, ¿qué vas a hacer? Medítalo. Llévate el audio yo te lo pongo en el chat, léelo, escúchalo. Las palabras que yo te he dado hoy, las lecturas bíblicas, escúchalas, léelas, dale tu mente, medítalas. Me encanta el significado de meditar, murmurar. Murmura la palabra. Amado, murmura la palabra. Habla la palabra de Dios. Por sus llagas yo soy sano. Y yo tengo esto porque yo medito en eso. Porque es lo que quiero ver en mi vida. Medito en eso. Por sus llagas yo soy sano. Isaías 53, capítulo 53, verso 5 dice que tú llevaste mi maldad, que tú fuiste molido por mi rebelión, que fueron por nuestros pecados y castigo de mi paz fue sobre ti. Por tus llagas yo he sido curado. Murmúrala, habla la palabra. El apóstol Mateo lo escribió, el evangelista Mateo lo escribió en el Evangelio de Mateo, lo dice, que tú sanaste a la suegra de Pedro y luego por la noche te trajeron a los enfermos, a los lunáticos, a los endemoniados y tú los sanaste con una palabra y él dijo que esto se cumplió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que tú llevaste mis enfermedades y por tus llagas he sido sanado. Y no solamente Isaías, también lo dice Mateo, también lo dice Segunda de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, la Biblia dice en Segunda de Pedro capítulo 2 que por tu herida yo he sido curado. Yo lo creo y pegas a meditarlo. Imagina, ¿cómo te imaginas tú? Meditar en la palabra es imaginar. ¿Cómo te la imaginas? ¿Te ves enfermo, cabizbajo? No, tú tienes que verte sano. Aprende a mirarte firme, aprende a verte bien, aprende a verte de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú has tomado la palabra de Dios, tienes que verte como lo que ella dice que tú eres. No me puedes decir a mí, Omar, yo estoy meditando en la palabra de Dios y no te ves como un victorioso. No te ves como un campeón. No me puedes decir eso porque la palabra de Dios te habla lo que tú eres en Cristo. Y esa palabra produce fruto en ti. Imagínate. Usa tu imaginación, no para cosas malas. El diablo quiere hacerte que tú te imagines un futuro malo, un futuro feo, pero imagínate fuerte en la palabra. Imagínate. El Salmo 23 dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Porque estás viendo un futuro malo si nada te faltará.
Imagínate, imaginar, meditar en la palabra, murmurar de placer, gemir, hablar, mi querido hermano, pronuncia palabras de fe. Habla la palabra sin temor. Dale lugar a ella porque tu boca va a hablar de lo que hay en tu corazón. Medita en la palabra, murmura la palabra, ruge la palabra. Es tiempo de rugir. Satanás te la quiere robar, pero tú vas a usar la palabra para rugir. Escrito está, yo soy un bendito. Escrito está, yo soy un sano. Escrito está, yo tengo la paz de Dios. Aleluya. Usa la palabra para rugir. Yo les voy a decir algo. Ahorita yo quería salir corriendo y yo los miraba. Yo decía, ¿cómo ellos pueden estar tan pasivos con la presencia de Dios que hay aquí? Yo quería salir corriendo. Pero hay tiempo que hay que rugir. Tú no puedes ser pasivo todo el tiempo. Tú tienes que pararte ante la dificultad y rugir. Porque hay espíritu que hay que meterle en la cara sin miedo. Porque Satanás no va a retroceder al menos que tú lo hagas retroceder. Yo recuerdo de qué grado a qué grado es la escuela de Macuna, ¿ya te acuerdas? De primero a sexto. Y ahí estaba yo estudiando. Yo creo que yo estaba en quinto grado. Y había un bravucón llamado Sams. Del otro lado de la Abra. No sé si te acuerdas de él. Y Sam, él abusaba de mí. Y me daba unos cocotazos y yo le tenía un miedo. Y cada vez que él venía yo decía, ya viene este. Y me daba. Y un día yo dije, yo tengo que hacer algo. Olvídate, aunque me dé. Si él me da una pela, pero yo no voy a permitir que siga abusando de mí. Así que me pasó por lado, me metió un cocotazo y yo me volteé y le agarré la cabeza y ¡bum! Contra el cemento. Y él cayó en el piso, bro. Nunca más se atrevió. Ahora los papeles se voltearon. Ahora yo le pasaba por lado y ¡bum! Le metí un cocotazo. Y él no se atrevía a decirme algo. Hay veces que hay que rugir. Hay que rugir. Tú tienes que pararte delante del diablo y rugir la palabra. Satanás en tu palabra dice, no, deja de ser así y ruge la palabra. Ruge. Pelea por lo que ya Dios te dio. La tierra prometida era de Israel, pero habían gigantes. Ellos tenían que hacer salir de ese lugar a los gigantes. Eso es tuyo, toma lo que es tuyo. Ruge la palabra, ruge la palabra. No vamos a retroceder. No vamos a salir corriendo. Ante el primer coso que sentimos, no vamos al hospital. Rugimos la palabra. Ah, me subió la presión, rugimos la palabra. Estoy pensando cosas raras, rugimos la palabra. Ella va a producir de lo suyo. De lo suyo. Aleluya. Ay, Espíritu Santo. Toma la palabra y rúgela. ¿Qué le dice Dios a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo se va a apartar de tu boca la palabra? Nunca. Nunca. Yo recuerdo que a mí me llamó una muchacha hace mucho tiempo. Valga la aclaración. Una muchacha, ella marcó el número de teléfono a lo loco. Y me dijo, ay, que yo hago eso. Y si sale un muchacho así como tú, pues hablamos. Y yo, ajá. Y ella pegó a hablarme y se puso media coqueta. Y ya yo era creyente ya. Y yo pegué a hablarle de Dios y ella me enganchó porque me dijo, tú eres muy religioso, tú no tienes lo que yo ando buscando, tú eres muy religioso. Y me enganchó. Y yo, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuándo se va a apartar? Si yo hubiese caído en ese juego, sabrá Dios.
a dónde hubiese caído yo. Pero la palabra de Dios nunca se va a apartar de tu boca. ¿Cómo yo mantengo la palabra de Dios en mi boca? Meditando en ella de día y de noche. Voy a meditar en ella cuando me levanto hasta que me acuesto. Voy a pensar en ella con placer. Desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Sabes las veces que Dios me ha hablado del ministerio de sanidad? Tú no tienes idea de las campañas de milagro que yo hago en el baño. ¿Sabes cuántos enfermos yo he sanado en el baño? Por el poder del Espíritu Santo. Imagínate ahí. Imagínate en ese lugar. Ve, comienza a verte como lo que Dios habló de ti. Y eso no lo vas a poder hacer solo por oírlo una vez. Tú tienes que meterlo dentro de ti. Tienes que ponerlo en tu interior. Medita en ella de día y de noche. No basta con escuchar la palabra de camino al trabajo. Y si la oyes del camino al trabajo, toma un verso bíblico para meditar en tu trabajo. Mientras estás trabajando, estás ahí. El verso bíblico que hayas tomado. Que eches sobre mí todas las ansiedades. Cuando llegue el día, Él nos levantará. Y estás ahí. Tú dijiste que yo echara mis ansiedades sobre ti. Tomas todas mis ansiedades. Yo estoy cansado y trabajado y vengo a ti, Señor. Y tú me darás descanso. Y estás ahí meditando en la palabra, pensando la palabra, rumiando la palabra, de día y de noche. De día y de noche. ¿Y cuál iba a ser el fruto de esto? Dice la palabra de Dios que Él iba a ¿qué? Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notaste? Les prometo que con esto termino. A ver cuánto tiempo yo llevo. Ay, yo estoy bien. 1 hora. Ustedes se quejan tanto. Mira lo que dice. Porque entonces harás. No dice Dios dijo, porque entonces así yo voy a hacer. No, entonces harás. El fruto de la palabra es ese. Ella te va a hacer capaz. Ella va a producir en ti para que tú puedas hacer prosperar tus caminos. Hello. Y hablamos de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. No estamos hablando solo de economía. Tú necesitas una prosperidad de sanidad mental, física. La palabra de Dios lo hace. Prosperidad. El curso favorable de todas las cosas. Entonces lo harás. Que dice el Salmo 1, que si tú meditas en la palabra de día y de noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso lo hace como meditando en la palabra de Dios. Los otros días yo vi una foto que alguien estaba, no una foto, un video. Alguien estaba corriendo como kayak. Y donde estaba corriendo había un montón de árbol. El kayak no se corre, ¿verdad? Eso es, se rema. Pues no era kayak, porque él iba en un jet ski iba en algo que no era un kayak. Y él iba, y yo miraba el río cristalino, las aguas, y un montón de árboles vivos, llenos de vida. Y yo decía, eso es lo que dice el Salmo 1. Si yo medito en la palabra, yo voy a estar plantado ahí junto a aguas vivas. Voy a dar fruto a mi tiempo, siempre voy a estar verde. Todo lo que hago me resulta. Porque la palabra que está haciendo,
¿Qué dijo Pablo a los colosenses? Ella está produciendo su fruto. Ella está produciendo en mí. Aleluya. Es poderoso lo que Dios acaba de hablarnos hoy. Sencillo, sí, pero poderosísimo. Hermano Omar, lo que me estás diciendo es que todo lo que tengo que hacer es plantar la semilla. Sí. ¿Pero y qué hago con mis guerras? Siembra la semilla. Y las sombras que veo en la noche, siembra la semilla. Vuélvete un árbol fuerte junto a corrientes de ríos. Y esas sombras se van a ir solitas. Y la enfermedad se va a ir sola. Tú tendrás el fruto de lo que estés sembrando en ti. Punto y se acabó. Había vez un hombre, déjame cerrar aquí ya, por si acaso. Había vez un hombre que siempre sembraba algodón. Y un día un amigo va a visitarlo. Y está viendo lo que está sembrando y el fruto que tiene. Y le dice, ¿qué pasó con el algodón? Y el hombre le respondió, si yo hubiese querido algodón, hubiese sembrado algodón. Y siguen hablando la conversación. Y él sigue mirando las ramas, sigue mirando el fruto que está produciendo. Y le dice, ¿y el algodón? Y el hombre le responde, si yo hubiese querido algodón, hubiese sembrado algodón. Es así de fácil. Y no lo vemos, yo creo que es tan sencillo que por eso no lo vemos. Si tú quieres paz, pues entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la paz? Que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay motivo de tropiezo en ellos. Si hay pecados en mí, que yo tengo que hacer? Tomar la palabra. Porque la palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo purificará un joven su camino? Basta con que observe tu palabra. Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es sencillo. ¿Sabe cuál es el problema de lo que yo acabo de enseñar? Que esto pone la demanda en ti. Y eso a la gente no le gusta. La gente quiere que Dios lo haga y ya. Padre, oro para que tú hagas tal cosa. Ni que fuera un microondas el Señor. Vamos, gente. ¿Por qué estás demandándole cosas a Dios que tú mismo no has puesto en tu interior? El enemigo quiere robarte la palabra para mantenerte en esclavitud. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él quiere robarte la palabra para mantenerte en esclavitud. Es todo. Por eso te entretienes tanto con las series, con el trabajo, con lo que sea que te esté llamando tanto la atención. No le des el lugar de Dios a otras cosas insignificantes. Siempre hay una excusa para no venir a la iglesia. Siempre, yo estoy seguro que hoy por hoy este lugar debía de estar bien repleto de gente. Pero siempre el enemigo ha traído una excusa y le ha robado la palabra a la gente. El trabajo, mi meta, siempre
Siempre una excusa. Me duele aquí, me duele allá. A Jesús le dolía en la cruz. Toma la palabra y siémbrala en ti. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que estamos teniendo. Gracias por esta serie que acaba de comenzar. Y yo creo, Padre mío, que la palabra que vamos a estar predicando produce en la vida de mis hermanos para cambiarnos a todos, Señor, y hacernos meditar en tu palabra y hacernos caminar de acuerdo a tu verdad, Señor. Te doy gloria y te doy honra y te doy honor a ti, Padre mío. Y reconozco, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios bueno y maravilloso, Señor. En tu poderoso nombre te doy gloria. Amén y amén. Si has recibido algo de Dios, dale un aplauso al Señor. A los que están en Facebook, muchas bendiciones. Qué bueno que están ahí. Queremos verte aquí con nosotros. Estamos aquí cada miércoles a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Así que te esperamos y yo sé que Dios quiere hablarte. No te conformes por estar escuchando el mensaje en tu casa. Aquí en el tiempo de adoración pasa cosas poderosas que no presentamos, pero queremos que estés aquí con nosotros y te lo disfrutes. Bendiciones.